Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El año pasado, en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes en Oviedo, pusimos en marcha un formato nuevo, distinto, para valorar cada una de las jornadas de este congreso, que este año, como sabéis, se está celebrando en Sevilla. Y en esa primera prueba que hicimos, en ese primer formato, me acompañaba Óscar López de Briñas, al que ya saludo. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez. Un placer que me acompañes. Como el año pasado nos quedó tan bien, pues este año vamos a intentar repetirlo. Mejorarlo. Siempre mejorarlo. Se ha venido hasta Sevilla para trabajar con nosotros y cubrir conjuntamente para Canal Diabetes el Congreso y evidentemente para todas sus cuentas sociales y toda esa comunidad que te sigue fielmente. Intentar informar a la gente, claro. Y nos vamos repartiendo los contenidos porque evidentemente hay como más de 300 contenidos diferentes y vamos apostando por aquellos que pueden ser más significativos para los pacientes. Sí, no damos abasto, pero bueno, intentamos coger lo más interesante, lo que creemos que puede ser más interesante y resumirlo para todo el mundo. Pues si te parece, empezamos un poco lo que ha sido esta primera jornada del Congreso. Bueno, el Congreso se inauguró en el día de ayer, pero esta ha sido ya una primera jornada donde ya ha habido materia en la que entrar a debatir y evidentemente la tecnología sigue estando muy presente. Hemos tenido varios actos relacionados con la tecnología. Creo que ya a primera hora de la mañana, 8 menos cuarto de la mañana, ya se estaba hablando Primerísima hora de la mañana. De monitorización continua de glucosa, ¿no? ¿Qué te han contado allí? Sí. Pues efectivamente ha sido primera hora la parte de la industria, que por cierto estaba con mucha gente, lo cual indica que es algo que interesa, no nos interesa solo a nosotros, que vivimos este momento tan dulce tecnológicamente hablando, sino también a los profesionales que son parte fundamental también de todo esto, ¿no? Y hablaban de las tecnologías, en este caso de Dexcom, y de la importancia que tiene algo que va asociado a la tecnología, que es la formación. Nos está pasando algo muy curioso y es que están las tecnologías aquí, está empezando a llegar muchas tecnologías que están disponibles y sin embargo la formación se está quedando por detrás. Entonces es una paradoja y ahora se está empezando a ver, bueno, y se están empezando a poner las pilas y en eventos como este, en un congreso, empezando a poner de manifiesto que tenemos que espabilar en ese terreno. Tenemos claro, ya tienen la evidencia científica de las ventajas que proporciona la tecnología, pero para sacarle ese jugo a todos estos aparatitos hay que formar no solo a los pacientes, sino por supuesto también a los profesionales y ahí es donde hay que meter un gran impulso. Se ha presentado una especie como de programa, ¿no? ¿Formativo o una idea de programa formativo? Digamos sí, que sería como una sugerencia, podría decirse, ¿no? Unos contenidos intentando, pues hablando un poco de si se podría estandarizar de alguna manera o paquetizar la formación que se le podría dar a la gente, en este caso hablando de ese sistema concreto, que cada uno tiene sus particularidades, pero en cualquier caso todos estos sistemas requieren que se cree algún tipo de formación. Sería deseable que fuera estándar en la medida de lo posible, pero ya sabemos que aquí parecemos países distintos y no solo a la hora de acceder a las tecnologías, sino también cómo organiza cada uno la formación y cómo actualiza esos conocimientos a los pacientes. Ya es interesante que la industria tecnológica también, más allá de hablar de las bondades de esa tecnología, empiece a hablar también de educación. Y tiene que hacerlo, claro, porque son parte fundamental y además tradicionalmente aquí nos lo hemos montado de tal manera que quien forma a los profesionales, por ejemplo, y a todos, pues, ha sido siempre la industria. Entonces, pues bueno, si es así, ellos son parte fundamental para que ahora nos pongan al día de cómo funciona esto y cómo le podemos sacar el máximo partido. Y a los profesionales, claro. Acabado ese simposio, ha arrancado ya en las comunicaciones más oficiales, el programa científico. Una de esas primeras charlas en la que yo he tenido la suerte de estar ha sido la de la doctora Patricia Enes, hablando sobre la tecnología en la edad adolescencia y pediátrica, con las significaciones que efectivamente tiene, y me han llamado la atención varias frases que quería comentar contigo. La primera es que ya da por hecho que efectivamente la gestión de la diabetes ha cambiado, que parece que esto lo decimos mucho y que es así, pero hay que empezar a asumirlo ya. Es decir, la diabetes ya se gestiona de una manera totalmente distinta, los profesionales empiezan a gestionarla. Ponían el caso concreto de las subidas de azúcar, de las hipoglucemias que han detectado ya con los monitores continuos de glucosa en niños justo después de la cena, que era una franja horaria que no estaba controlada con las tradicionales glucemias capilares o los métodos de control habitual, ¿no? Es significativo, hay muchos datos, hay mucha información.
Todo esto se va viendo ahora y lo del cambio que has dicho es algo que he hablado yo en estos corrillos, en estas charlas que haces informales a lo largo de todo el día, que te vas cruzando con gente, con muchos profesionales de salud, y en todos yo creo que en las charlas que he tenido salía esto, el cambio de la forma de gestionar la diabetes, algo que, bueno, que muchos ya llevamos tiempo diciendo, ¿no? Que ha cambiado, se ha puesto patas arriba la manera de abordarla con todas estas tecnologías. Y bueno, pues en este congreso o en los últimos congresos en los que hemos podido coincidir, tú también has estado conmigo, eventos europeos, pues cómo estos temas son repetidos, porque exigen que todos nos pongamos un poco las pilas en este sentido y descubrimos, como has dicho tú, como decía la doctora Patricia Enés, descubres muchas cosas, todo este arsenal de datos, todo este volumen de datos que te arrojan estas tecnologías te permiten descubrir muchas cosas y, por supuesto, optimizar el control de todas las personas que llevan estos aparatos. Otro debate que está relacionado también con esto y que está en esos corrillos de lo que se habla hoy, ya no es tanto la financiación, que es un debate en el que yo creo que estamos todos de acuerdo, efectivamente, ¿no? Que hay que financiar, bueno, no sé si todos, pero bueno, muchos de los que estamos metidos en este mundo de la diabetes apostamos porque la financiación de todo y para todos, evidentemente, pero ya no es tanto ese debate como el de la universalización, el de que los dispositivos lleguen a todo el mundo. ¿Todas las personas con diabetes deberían de tener esos dispositivos? Es una pregunta que no te he hecho nunca, que quisiera hacerte ahora. Yo se la hacía esta mañana a la doctora Patricia Enés y me decía que sí, que efectivamente hay una oferta muy amplia, que se puede ir acoplando a las diferentes personas y las diferentes necesidades que tenga esa persona, pero que tendría que ser sí para todos. ¿Tu opinión? Pues ahora mismo yo creo que puedes encontrar opiniones diferentes porque estamos en un momento como una especie de impasse, viviendo este periodo de transición, que también lo he comentado hoy en alguna de las charlas, no sabría decirte con quién porque he hablado con un montón de personas, un periodo de transición en el que estamos viviendo este cambio de forma de gestionar la diabetes y de tecnologías que nos ayudan en el día a día. Entonces, en este periodo en el que todavía ni siquiera está financiado de manera universal la tecnología para todos, sino que se está poco a poco progresivamente llegando, algunas personas pues, son partidarias de hacer ese paso progresivo, entonces dicen, pues, quizás ahora mismo, a día de hoy, este no necesitaría, este sí. Yo creo que es más que nada un criterio para ir extendiendo estas tecnologías de manera gradual y no de golpe, porque sería inasumible para el sistema. Pero, por supuesto, como decía la doctora, a corto plazo el camino lógico es que todo esto sea universal y que todos tengamos estos sistemas. La ventaja es que no tenemos uno, que tenemos diferentes alternativas con diferentes peculiaridades que permiten ajustarse a diferentes personas y a diferentes estilos de vida. Pueden necesitar este aparato por determinadas circunstancias, se cuadra mejor contigo, y este otro para otro tipo de persona. Y ahora quizás se produce eso de que, pero por criterios un poco de irlo extendiendo de manera progresiva, pero que todos vamos a tener estos aparatos es evidente. Es como cuando yo viví aquel paso de la glucemia en orina a la glucemia capilar. Tampoco le daban a todo el mundo tiras para hacerse chequeos en el dedo, ¿no? Pero era la tecnología que iba a sustituir a la otra, sí o sí. Pues esto no está pasando lo mismo. Estamos viviendo una constante evolución tecnológica. Es un momento histórico. Es un momento histórico, efectivamente, sí, sí. Lo recordaremos con cariño cuando seamos mayores, se lo contaremos a nuestros hijos. Grabado quedará, sin lugar a dudas, este tipo de comentarios, y espero que podamos desactualizarlos dentro de muchos años porque la tecnología sigue avanzando. Y en ese sentido quiero hilarlo con el siguiente tema, porque se está hablando mucho también en ese congreso del Big Data. Toda esa tecnología genera datos, toda esa tecnología genera información, una información que empieza a ser analizada, que empieza a tenerse en cuenta también para futuros estudios de investigación, y de eso se ha estado hablando. Es una gran realidad, es el Big Data, es la inteligencia artificial. ¿Qué opinión te merece todo eso? ¿Qué has escuchado tú también en el Congreso durante estos Yo solo he escuchado fuera de las puertas de la charla, porque en esa, como nos hemos repartido tú y yo, en esa no he entrado. Pero este es un debate que se genera desde el momento que tenemos unos aparatos que nos están generando un montón de datos, que son, por supuesto, datos muy útiles para el control de diabetes. Cuantos más datos tienes, más capacidad o más facilidad para poder gestionar una diabetes. Entonces, lo que hay que hacer es entender cómo sacarle partido a estos datos de la mejor manera posible y poco a poco ir implementando pues, tecnologías de inteligencia artificial que permitan hacer el trabajo por nosotros, por decirlo de alguna manera. En una primera fase somos nosotros los que analizamos los datos, como hace muchos años, cuando los primeros aparatos medidores de glucemia te volcaban los datos al ordenador y tú tenías que analizar esas estadísticas feas, llenas de números, muy ariscas visualmente.
y ahora ya tienes programas que te interpretan un poco, te sugieren, tienes algoritmos que te ayudan a detectar patrones, por ejemplo. Entonces la inteligencia artificial aquí tiene mucho que decir en el análisis de estos datos y poder proporcionarnos una ayuda para descargarnos a nosotros a la hora de tomar decisiones. Y del mismo modo que todo el mundo ahora está pensando en un páncreas artificial, también se puede aplicar la inteligencia artificial a la interpretación de todos estos datos para aligerar nuestra cabeza de estar continuamente pensando y decidiendo cosas, ¿no? Que es agotador. Y fíjate que es curioso, muy agotador, pero que además abre nuevos debates, que es de lo que se ha hablado, por ejemplo, en esa charla, que es el tema de la protección de datos. Ojo al tema de la protección de datos, no solamente desde el punto de vista de la investigación, sino de quién son esos datos. Eso es un debate muy interesante. Eso aquí lo hemos comentado en alguna ocasión sí. con Víctor de Social Diabetes. Lo han hablado y todavía ellos, claro, no es su mundo, esto es un tema más legal que otra cosa. Aquí tendrían un abogado y da para mucho juego. Entonces ellos se están planteando, son profesionales de salud, no se dedican a esto, pero se genera ahora esa duda de oye, todo este volumen de información, se empiezan a cruzar datos incluso de diferentes plataformas, de diferentes fabricantes, la propiedad de los datos, de dónde va esto, qué se hace con esto, cómo se gestiona esto, pues se plantean situaciones un poco sobrevenidas, nos está pillando un poco el toro en ciertas cosas. A mí una de las frases que más me ha gustado de las que he oído en esa charla es que si España es líder en donación de órganos, y lo somos a nivel mundial, ¿por qué no tener donantes de datos? Bien, creo que es un principio para empezar a hablar, ¿no? Si a ti, por ejemplo, te preguntaran, como persona con diabetes, oye, ¿tú quieres ceder tus datos para la ciencia o quieres ceder tus datos para que la industria mejore? ¿Qué contestarías? ¿Qué dirías? ¿Cederías tus datos? Yo creo que sí, además eso que nosotros nunca leemos cuando damos a aceptar en cualquier programita, en cualquier aplicación. Efectivamente ya estamos cediéndolo muchas veces. Estás cediendo un montón de cosas, ¿no? Algunas veces se han hecho pruebas de hacer bromas de poner frases que son inasumibles y todo el mundo acepta porque nadie leemos. Pero yo entiendo que un uso racional de esos datos para mejorar todo lo que se le puede sacar partido de esos datos por parte de la industria que fabrica ese aparato o lo que sea, yo lo tengo asumido y me parece bueno, al final va a repercutir en mi beneficio, ¿no? Pero bueno, es un debate que es más legal que otra cosa ahora mismo y que hay que solventar porque empieza a producirse, como decía, ese cruce de datos muchas veces y cuando tú tienes los datos captados por un dispositivo de una empresa, firmas ese contrato con ellos, puedes leerlo y puedes estar de acuerdo o no, pero cuando ya hablamos de cruzar datos y están en un sitio, están en otro, están en varios a la vez, se plantea ahí una situación compleja desde el punto de vista legal, sobre todo, claro. Dos apuntes más para acabar este primer balance de la primera jornada del Congreso Oficial de la Sociedad Española de Diabetes. Querías que habláramos de periodoncia, has estado en una charla muy interesante y yo acabaré hablando de empoderamiento de los pacientes. Pues eso es, no es un tema que al principio, de hecho no lo tenía en la lista para inicial, cuando marcamos y nos hacemos un reparto, mira, esto quieres, miras la agenda, dónde quieres ir, pero cuando estás, y la charla ha sido buena, una persona experta en este tema y ha ido dibujando un poco el panorama y la relación tan evidente e importante que hay entre la enfermedad periodontal y la diabetes. Sabemos que, como solemos decir en plan de broma los que tenemos diabetes, que todo está relacionado con la diabetes, incluso cuando te duele la cabeza o te duele un pie, esto es la diabetes, a veces hasta el médico te lo dice, yo creo que para quitarte de encima cuando no sabe qué pasa, ¿no? Pero hay cosas que sí que se sabe y bueno, ha estado demostrando y dando datos de la prevalencia que tiene este problema en la población general, no solo con diabetes, sino sin diabetes, y especialmente en la población con diabetes. Y al ser una enfermedad irreversible, por tanto es importante atajarla cuanto antes, entonces incidía en la importancia de tratarla a tiempo, de abordarla en una primera fase, que es cuando tiene pues, un tratamiento más eficaz y se puede hacer una gestión más interesante sobre algo que, como digo, no tiene solución. Y como incluso llega al punto, en algunos casos, de que afecte a tu diabetes, a las cifras de glucemia. Al fin y al cabo, la gingivitis es una afectación bacteriana que se ve favorecida porque en las personas con diabetes tenemos más facilidad para ello y eso llega a veces al punto de afectar a tus cifras de glucemia, que igual de estas cosas que a veces no sabes por qué, pues puede ser por un problema de este tipo, ¿no? Decía que al final, ha dado un dato curioso y llamativo, que es la superficie que tenemos expuesta con las bacterias que nos están trabajando, haciendo su labor y comiendo, ¿no? Que tenemos siempre en la boca, si la sumas viene a ser como una palma de una mano. Imagínate y imaginaros una palma de una mano infectada entera y sin tratarla y la dejas así.
cuánto tiempo pasa hasta que eso te dé problemas, ¿no? De carácter sistémico. Y entonces los datos que ha dado eran bastante impactantes y pues incidía mucho, por ejemplo, en los niños, en la población infantil, de cómo hay que tratarlo a tiempo para evitar los problemas a largo plazo que son, por ejemplo, de tema cardiovascular, cómo afectan a nivel... Iba a comentarte eso precisamente. En el caso concreto de la diabetes tipo 2 me consta que la Sociedad Española de Periodoncia está trabajando directamente con los odontólogos, con los profesionales de la salud bucodental para empezar a hacer diagnóstico precoz. Es decir, uno va sin saber que tiene diabetes tipo 2 al odontólogo, le hacen una revisión y ahí le pueden detectar claramente si tiene un principio de diabetes, si tiene el azúcar más elevada de lo normal. Y ya sabemos que atajar a tiempo una diabetes tipo 2 siempre es un éxito, porque luego los efectos de una diabetes tipo 2, igual que los de una diabetes tipo 1 no controlada, son muchas veces irremediables, ¿no? Claro. Ha hablado precisamente de eso, de puesta en marcha de programas de screening, no solo de la enfermedad periodontal, que es su tema, sino de diabetes, de casos de diabetes, de personas que tienen problemas periodontales y que ellos, como profesionales de la boca, digamos, detectan diabetes y entonces dirigen o derivan a esa persona a un médico para que le mire y en muchos casos se descubre que esa persona tenía diabetes a través de cómo tenía afectada la boca, ¿no? Por una serie de indicadores que tienen ellos, ¿no? Interesante. Ha sido interesante y algo que en muchos casos no le damos importancia y me parecía importante o interesante comentarlo aquí para todos, de que es un tema que hay que vigilarse y no cuesta nada realmente, es como ir al oculista, que lo tenemos todo muy asumido, pero quizás este otro tema de los dientes no es algo que tengamos tan interiorizado y es importante también. El último comentario que yo quiero hacer ha sido la última charla, la última ponencia magistral que ha tenido lugar esta tarde creo que es en el Salón Sevilla de aquí del Centro Barceló Renacimiento, que ha puesto el foco en el paciente y de las muchas cosas que hemos hablado muchas veces, entre otros con Dani Ronyo, con Iñaki Lorente, sobre la cantidad de decisiones que toma una persona con diabetes. Hoy ya se ha dado un dato que es el 95% de las decisiones que una persona con diabetes toma sobre la gestión y el mantenimiento de su diabetes las toma uno mismo. De hecho, el gráfico más significativo ha sido el aro azul, que hemos compartido algunos en redes sociales, el aro azul que es el símbolo de la IDF y de la diabetes, con una pequeña rayita blanca que simbolizaba el tiempo que en un año un profesional sanitario le dedica a una persona con diabetes. Estamos hablando aproximadamente de unos 150 minutos y ya me parecía una barbaridad al año el tiempo de los 500.000, creo, minutos que tiene un año aproximadamente. Es decir, al final el paciente está solo en su gestión. Y eso entronca literalmente con lo que hablábamos anteriormente, también con la educación, con el que pueda tener los mejores elementos para tomar las mejores decisiones. La salud está en sus manos. Sí, es algo que en el primer día al menos yo he visto de manera repetida y que se comenta también luego en las charlas que se hace cuando debates un poco sobre lo que has visto en las ponencias. Es algo repetido porque, como decíamos antes, es un tema que está quedando ahora en evidencia un poco, que nos está pillando el toro y que necesitamos formar. Siempre ha sido necesaria la formación, la educación de una persona con diabetes, pero si tú tienes unas herramientas tecnológicas potentes, ahora queda como más a la luz la necesidad de formar a todas estas personas. Yo creo que se va a ir haciendo, quizás no con la velocidad que desearíamos, pero lo bueno es que tenemos ahora al menos la tecnología ha llegado, quizás no van acompasadas, ¿no?, con la formación, pero es interesante y todo el mundo está muy ilusionado. Los profesionales de salud con los que hablaba, todos estaban también, yo creo que les veía tan emocionados como nosotros, que estamos muy ansiosos por tener todo esto, que lo estamos viendo de una manera muy especial, porque realmente lo merece. Lo merece. Y ellos también están viendo cómo está cambiando todo y la gestión de la diabetes tradicional se ha puesto patas arriba con este arsenal tecnológico que tenemos. Pues este ha sido nuestro humilde resumen de esta primera jornada. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero, muchos más temas. Se han dicho muchísimas cosas y no, como decías, no podemos llegar a todo, pero bueno, yo creo que ha sido unas cosas interesantes las que hemos dicho y mañana intentaremos sacar las perlas del segundo y último día. Mañana te espero en este mismo sitio para balancear ese último día previo a la conclusión del evento. Gracias, Óscar, y gracias también a todos ustedes. Ya saben, mañana en Canal Diabetes, en la página web de Canal Diabetes, en YouTube, también en la página de Facebook,
tanto de El Jedi Azucarado, de Óscar, como de Canal Diabetes, van a poder ver este vídeo resumen de lo que está siendo el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes.